bienvenidos, bienvenidas todas y todos a su programa A Ocho Columnas. Un inmenso placer darles la más cordial bienvenida a esta hora a su programa A Ocho Columnas. Bueno, la semana amenaza con ser altamente informativa. Vamos a esperar pues que los distintos acontecimientos agendados se desarrollen y veamos qué información, qué noticia tenemos para todas y todos ustedes. Como les dije ayer, tenemos que ir desarrollando los distintos temas noticiosos. No todo es la política, no todo es lo electoral. Hay gestiones de alcaldes, de gobernadores, de concejales, de legisladores. Hay mucha información disponible que usted necesita revisar. Les recuerdo que estamos a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, toda su plataforma de streaming, con lo cual nos pueden escuchar en todas partes del mundo. Vamos a estar transmitiendo por nuestro canal de Instagram, @8columnas, y nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Así que, buenos días. Por fin, tenemos al licenciado director del despacho del gobernador. Eso se conocía como el secretario privado. El secretario privado del gobernador, se le decía, ¿no? Y bueno, ahora pues parece que tiene otra denominación. El colega periodista, Argenis Angulo. Bueno, secretario del despacho del gobernador del estado. Vamos a dejar que presente su saludo, porque tenemos algunos temas que conversar. Bienvenido y gracias por estar aquí en el programa. Rafael, gracias a ti y a tus radioescuchas. Es un gusto, un honor para mí acompañarte en este espacio que además de como periodista he seguido y como, radioescucha. Así que agradezco todo lo que has hecho por la labor comunicacional en el estado. Bueno, muchas gracias. Este año cumplimos 39 años de ejercicio profesional. Vamos rumbo a los 40. Dios quiera y la Santísima Virgen lo pueda conmemorar, lo pueda celebrar, mis 40 años. Bueno, hay varios asuntos que conversar con Argenis Angulo, pero quisiera iniciar con el tema de la conmemoración que yo entendí. Se había anunciado, no sé cómo es que lo llaman protocolarmente, un año completo. El año jubilar. El año jubilar de Humberto Avelino Fernández Morán, que con ese segundo nombre maracucho lo marca. ¿Cómo marchan los acontecimientos, las actividades de este año jubilar del científico Humberto Fernández Morán? Pues estamos muy contentos porque en esta comisión que designó el gobernador para celebrar los 100 años natalicio del doctor Humberto Fernández Morán hemos logrado los hitos que se nos han encomendado. La entrega del Premio Regional de la Ciencia, por ejemplo, la creación y entrega de la Orden doctor Humberto Fernández Morán. Y ahora, más recientemente, la gran, buena nueva en este marco que estamos comentando es que el gobernador presentó la intención, hizo la solicitud ante el Consejo Legislativo invitándoles a iniciar el procedimiento para que los restos del doctor Humberto Fernández Morán reposen en el lugar de los ilustres zulianos, de los genios zulianos, en el Panteón Regional. Y eso fue aprobado por unanimidad, gracias al liderazgo, por supuesto, de la presidenta del CLES, de todos los legisladores. Eso quiere decir que ya el Consejo aprobó y que se cumplieron las formalidades de rigor luego de la Junta de Honor, que es la reunión del Panteón, que tiene todo un protocolo, un procedimiento muy formal. Pues se cumplieron todos los requisitos y ya es un hecho que los restos del ilustre doctor Humberto Fernández Morán van al Panteón Regional y que próximamente se estará anunciando al Estado esa fecha y cómo acompañar. ¿Dónde reposan los restos mortales? En el Cuadrado, en el cementerio conocido como el Cuadrado. Allí está. El Cuadrado es el de la Limpia. Así es. ¿Correcto? Así es. Pero, oye, un hombre con esa magnitud de trabajo. Mira, estaba por llamar a la profesora rectora de Luz para preguntarle qué pasó con la biblioteca
de Fernández Morán, que entiendo sus familiares donaron a la Universidad del Zulia. Después se dijo que eso se lo estaba comiendo el Comején, una cosa horrorosa. Y yo le dije, Judith, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Que la biblioteca de un científico como Humberto Fernández Morán se la esté comiendo el Comején. ¿Qué saben ustedes de eso? Sabemos que hay materiales, libros, equipos bajo el resguardo de la Universidad del Zulia. Algunos de ellos los hemos podido nosotros constatar. En ocasión de las celebraciones por el centenario, hay una escena que me resulta absolutamente histórica, cuando el gobernador en la misa en ocasión de esa celebración ofrenda el bisturí de diamante que es parte del patrimonio que conserva la Universidad del Zulia, que está bastante bien preservado y que fue presentado allí como parte de la ofrenda, en esa misa en acción de gracias por la labor de Humberto Fernández Morán, que para quienes no lo conozcan, no solo creó el bisturí de diamante que transformó la ciencia médica en el mundo, que marcó como un parteaguas, un antes y un después, sino que además, por ejemplo, a partir de esa investigación y de ese trabajo participó en las exploraciones lunares. Pues era con ese bisturí con el que se hacían los cortes y las exploraciones de las pruebas lunares que se trajeron de la visita del Apolo. Así que, y además de eso, sus contribuciones en la microscopía y una serie de líneas investigativas que pues nos hacen sentir absolutamente orgullosos. Y al final, Rafael, y a quienes nos ven y nos escuchan, hoy estamos hablando del doctor Humberto Fernández Morán. Hablaremos también, si es posible, de Héctor Rojas, que también se aprobó por el Consejo Legislativo gracias a la iniciativa del gobernador para ser trasladado al Panteón. Y con ellos no solo se está exaltando la labor de individuos realmente extraordinarios, con ellos se les está diciendo al Zulia que es una tierra de talento y que probablemente en las escuelas, en las calles y en nuestras oficinas hay otros genios que están construyendo esa historia. Al final de cuentas, la visión del gobernador con exaltar estas genialidades es, exaltar el talento zuliano, decir que es posible y que además tenemos esa responsabilidad de marcar hitos, de crear soluciones, de innovar en beneficio del Estado, del país y de la humanidad entera, que fue lo que hicieron estos dos genios. Sí. Todavía pudiéramos decir que es poco el homenaje a Humberto Fernández Morán, se pudiera ir un poco más allá. Absolutamente. Ir un poco más allá, porque esta sería una parte estrictamente protocolar, ¿no? Sí. De traslado. Ahora, ¿qué han pensado? ¿Existe una comisión para sí, así es, existe toda una comisión que está trabajando en esta celebración del centenario, que incluye, por ejemplo, el aspecto educativo en todas nuestras escuelas, en las casi 600 escuelas del Estado que lidera en su diseño la gobernación del Estado. Hay una serie de programas que han estado logrando que se multiplique el conocimiento del doctor Humberto Fernández Morán, más allá de la vialidad, más allá del acto formal, para garantizar que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que en el sector universitario también se conozca la vida y obra de un ilustre como Fernández Morán. Tenemos un distribuidor, el distribuidor Humberto Fernández Morán, pero oye, escuelas, programas universitarios, y en fin, y no sé hasta qué punto está bien integrada la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, que pienso yo debería estar más involucrada. Están involucrados, la universidad hace parte de la comisión, incluso he tenido un rol directo y protagónico. Bien, vamos a una pausa. Estoy conversando con Argenis Angulo. Me acordé de Argenis Angulo, secretario del despacho del gobernador Manuel Rosales Guerrero. Quieto ahí. No todos los días la política, hay acontecimientos políticos, pero que por cierto, Humberto Fernández Morán es una de las víctimas políticas del siglo pasado, chico, por haber sido ministro, creo que fue 3 meses. 3 meses fue ministro de Educación de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, la cuarta lo exterminó, lo execró. Wow. Bueno, pausa y ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas.
Seguimos ya en la parte final de nuestra conversación con Argenis Angulo, secretario privado del gobernador, secretario del despacho del gobernador. Me ha parecido importantísimo conversar sobre este tema. Yo le preguntaba, y voy aquí a argenizarme, voy a responderme la pregunta que le hice, ¿no? Cosa que no debe ocurrir en el periodismo, por cierto, ¿no? Pero bueno, no soy perfecto. Claro que es importante conocer la historia de nuestro más ilustre ciudadano, porque nos hace entender que no fueron astronautas, fueron seres humanos y que nosotros hoy día podemos alcanzar metas tan o superiores a las que ellos alcanzaron, adaptándonos a un mundo con una ciencia y una tecnología demasiado avanzada. Y aquí entro en el tema de la robótica. Antes, no dejemos de tocar lo que te preguntaba o reflexionaba sobre el Club de León, el Club de los Leoncitos, el de los Tigritos, el otro, la Cámara Junior, la Cámara Grande, la Cámara Mediana. Entonces, esas organizaciones, porque este joven que está aquí fue presidente mundial de la Cámara Junior Internacional. De la Cámara Junior Internacional. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es la Cámara Junior Internacional? ¿Qué es eso? Bueno, también en el programa lo vamos a tratar. Pero pasemos al tema de la robótica, porque fíjense cómo el gobernador Manuel Rosales, a mí me sorprendió cuando yo lo vi, la robótica. ¿Y qué es eso? ¡Wow! Robótica. Es decir, que puede haber un robot igualito a Galicia, haciendo las tareas de Galicia, haciendo el programa de Galicia. Pues sí, en un montón de años no será necesario que yo esté aquí. Habrá un clon de Galicia aquí, un robot diciéndole todo. Se convirtió en una política de Estado el tema de la robótica. ¿Y por dónde va eso? Pues está generando resultados extraordinarios. Hoy, eso que vemos en la Copa CAI, que es el campeonato absolutamente vistoso, emocionante, en el que los jóvenes participan, hoy ha llegado a las escuelas. Cuando digo hoy, digo en estos tiempos, ha llegado a las escuelas. El gobernador lanzó el programa Ingenio y Futuro y se han formado 500 jóvenes en robótica, en escuelas en las que se les han entregado los kits que son necesarios para las competencias internacionales y para su formación. Es decir, ese campeonato que vemos, ese campeonato que nos dio el orgullo de llevar a nuestros jóvenes a la meca, al culmen, al podio principal de la robótica en el mundo, cuando en Singapur se coronan como campeones mundiales, es solo una muestra, la punta del iceberg. Lo que está pasando abajo es que se está llevando el programa de robótica a las escuelas. Recientemente en esta última Copa CAI, por ejemplo, participaron unas 15 escuelas públicas que se sumaron a todas las escuelas privadas, porque también esa era parte de la iniciativa. Es un esfuerzo extraordinario que se tiene que hacer para llevar la robótica, para la incorporación de los kits, y el compromiso es que vaya a las subregiones y que cada vez más jóvenes como estos 500 que participaron y que egresaron ya del programa Ingenio y Futuro se conviertan en mentores de los próximos y que se siga multiplicando. Hoy el equipo campeón de la Copa CAI en el Zulia, en Venezuela, que se conforma con los mejores estudiantes de todos los equipos participantes, están en los preparativos para irse a Atenas a representarnos, con la responsabilidad gigantísima de ser los representantes del país de los campeones mundiales. Y eso está pasando, Rafael, en esta Venezuela desafiada, o sea, es increíble, pero me parece maravilloso. Es como puesto por Papá Dios para bofetearnos y decirnos: puedes hacerlo, no hay excusa, no la hay. Y esa es la visión de este gobierno del Estado, del gobernador Manuel Rosales, de todo el equipo que le acompañamos, es garantizar que estas oportunidades se den y que no tengan límite. El límite nos lo rompe la historia en el camino cuando nos muestra casos, como los hitos que he mencionado desde el inicio con estos científicos, o como estos jóvenes muchachos que nos llenaron el corazón de orgullo. Sí, es sin duda alguna un gran reto. Ahora, frente a la crisis económica, los gobernadores se quejan de no tener recursos suficientes para la lista de problemas del país. Entonces, te pregunto, ¿hay recursos para financiar la robótica en el Zulia?
pues se está haciendo. Por supuesto que es un esfuerzo absolutamente extraordinario el que se está haciendo. Entre tanta urgencia, a veces lo urgente se come lo importante, eso lo conocemos en la gerencia en el mundo. Allí está el criterio y la maestría del gobernador Manuel Rosales para hacer ese manejo eficiente que nos permita seguir atendiendo las urgencias y las necesidades del colectivo zuliano y al mismo tiempo garantizando esos esfuerzos para el desarrollo y para el futuro de la zulianidad. Así que los tiempos son muy complejos, pero digamos que el compromiso tiene el tamaño de esa complejidad también. Hay que ver que podamos tener una clase de robótica, por decirle, en la escuela Puntique Piedra, pues, en la escuela Batalla de Carabobo, en la escuela Negra Matea de Santa Rosa de Agua. Eso está pasando. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Entre los campeones mundiales hay un estudiante de una escuela pública nuestra. Y el compromiso y la visión y la instrucción del gobernador fue que se sigan multiplicando las escuelas públicas que tienen acceso a la robótica y a la inteligencia artificial. Entonces, allí están los futuros Fernández Morán. Fernández Morán, Héctor Rojas, tal cual. Esa es la visión. Allí es donde se cierra el círculo, allí es donde toma sentido todo lo que se está haciendo. Pareciera que el hecho del panteón es bueno, un tema histórico, protocolar. No, se une y se conecta a lo que estamos haciendo hoy. Es el reconocimiento de una historia que nos dice que no es que podemos hacerlo, es que ya lo hemos hecho. Entonces, ya ese poder lo tenemos como zulianos. Qué bien. Bueno, vamos al corte. Y al retorno cerramos nuestra conversación con Argenis Angulo, secretario del despacho del gobernador. Yo quiero repasar un poco el tema del trabajo que hacen estas organizaciones. No sé si se pueden catalogar como ONGs. Sí, organizaciones no gubernamentales, algunas son asociaciones civiles, fundaciones, todas organizaciones de trabajo voluntario. Bueno, vamos a echarle un vistazo, que por cierto también tienen una nueva regulación por parte del gobierno nacional, es decir, se están regularizando el trabajo de las ONG en Venezuela. Quédate con nosotros. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas. Estoy con el periodista, licenciado en Comunicación Social, Argenis Angulo, secretario del despacho del gobernador Manuel Rosales Guerrero. Conversamos los planes de este año jubilar de Humberto Fernández Morán, pero la impresión que tengo es que aparece otro zuliano en esta historia de zulianos ilustres. Cuéntame. Así es, un astrofísico. Astrofísico. Que comenzamos a escuchar hablar de él cuando el gobernador crea el Instituto de Robótica e Inteligencia Artificial, que lleva el epónimo de Héctor Rojas. Nada más y nada menos que el hombre que hace el cálculo, el sistema para determinar el lugar exacto más apropiado en el que el Apolo 11 debería alunizar. Es decir, en semejante hazaña de la humanidad, el hombre que hizo el cálculo matemático para definir el lugar exacto en el que eso iba a ocurrir es un zuliano, nada más y nada menos que es Héctor Rojas. Pero, chico, qué increíble. ¿Y quién fue? Y Héctor Rojas, ¿qué otro dato tienes de Héctor Rojas? Pues bueno, Héctor Rojas como investigador diseñó ese esquema matemático que hoy por hoy se ha desarrollado, por supuesto, y sigue en el esquema de la ciencia. Fue solicitado se presentó la iniciativa del gobernador ante el Consejo Legislativo, quienes activaron el procedimiento y de una vez pues lo abrazaron, lo asumieron, así como en el caso del doctor Humberto Fernández Morán. Un caso, Héctor Rojas, tú cerrabas ahorita el negro anterior, el espacio anterior comentando que por alguna participación política había sido vetado. Bueno, la historia de Héctor Rojas luce bastante interesante en esos términos también. Pues fue borrado de la historia, fue borrado del mapa. Pero es que nadie sabía que un zuliano calculó el espacio físico donde ocurrió el alunizaje.
Bueno, eso no es cualquier cosa. Y esa es la visión justo del gobernador, es rescatar, a veces es casi hacer una justicia histórica con figuras extraordinarias que porque a alguien no le dio la relevancia o por alguna contrariedad política se borraron y dejaron de ser las figuras que hoy pueden ser, no solo en términos de reconocerles, sino de inspirar a las generaciones actuales. A mí me parece extraordinario que el Instituto de Robótica e Inteligencia Artificial, donde están nuestros jóvenes orgullos, el Team Venezuela, campeones mundiales de robótica, lleve por nombre Héctor Rojas. Es el unir, el tender el puente entre el pasado que nos inspira y el futuro que nos sigue moviendo hacia generar las soluciones que necesitamos. Perfecto. Oye, pero qué bien. ¿Y la familia de Héctor Rojas, dónde está? ¿O lograron ubicarla? ¿Está dentro o fuera del país? Logramos ubicarla, incluso hubo un familiar recientemente en uno de los actos protocolares de la gobernación del estado. Lo mismo se hizo con la familia de Humberto Fernández Morán en Estocolmo. Se contactaron porque además el procedimiento... ¿Qué familiares de Humberto Fernández viven? Viven unos sobrinos de Humberto Fernández Morán y hicimos diferentes contactos a través del Panteón Regional porque el procedimiento exige la autorización de familiares consanguíneos para el poder activar el traslado de los restos. Wow. En verdad, Humberto Fernández creo que murió en el año 1999. Así es, Por ahí. Así es. Revisando un poco el material para esta conversación con Areni, descubro que Humberto Fernández Morán nace el mismo día y el mismo año en que nació mi mamá, 18 de febrero del año 24. Pero, ¿por qué vamos a rescatar esa figura? ¿Cuál sería la significación? ¿Para qué? ¿Para qué rescatar figuras como Héctor Rojas, como Humberto Fernández Morán? Le pregunto a mi invitado. Pues uno es hacer justicia con la labor de hombres y mujeres que han dedicado su vida al desarrollo del Estado y de la ciencia y de diferentes disciplinas. Dos, para inspirar a las nuevas generaciones, para decirles, miren, en el Zulia, en Venezuela, tenemos la posibilidad extraordinaria de lograr hitos que marquen un parteaguas, un antes y un después en la historia no solo del Estado y del país, sino de la humanidad. Es acercar en la vida real pues la posibilidad de hacer logros extraordinarios, de visionarios, invitar al joven que está en la escuela, el que está en la universidad, el que tiene una idea, el mostrar que es posible hacerlo aún en tiempos tan desafiantes. Fíjense ustedes, yo le he dicho, y perdona Argenis que haga aquí un paréntesis, porque para eso está usted aquí, usted es nuestro invitado, pero es que no puedo dejar pasar de hacer este comentario, porque lo he hecho en otras ocasiones, sobre el tema de la desunión del venezolano, que parece cromosómica, ¿no? Ya les dije que Humberto Fernández Morán, por haber sido 3 meses ministro del dictador Marcos Pérez Jiménez, ministro de Educación, ojo, un hombre con ese nivel de preparación, ¿qué de cosas importantes hubiera podido lograr? Pero bueno, ese es otro asunto. Lo cierto es que cuando cae Pérez Jiménez, pues la llamada democracia, pues lo borró del mapa. Humberto Fernández Morán tuvo que irse del país y terminar sus últimos años por ahí, aunque fue un deseo de él que sus restos mortales reposaran aquí en su tierra. Así es, y gracias a la labor del Panteón se hizo un contacto incluso con la hija en Estocolmo y eso fue, digamos, refrendado, ese deseo, así es, ese deseo de que sus restos ojalá pueda venir a la aquí. exequias de su Así papá. Así es. Bueno, fíjate, ¿no? Y tuvo esa persecución política. Me cuenta Argenis que con Héctor Rojas ocurrió lo mismo, porque Caldera lo envía a Moscú. Cuenta la historia, justo estamos en esa labor, se ha contactado al biógrafo oficial, estamos en el estudio de toda la bibliografía y en el rescate de esa historia, que aún con esos episodios, pues destaca una labor extraordinaria, un hito en la ciencia de la humanidad, un hito histórico, y pues nosotros estamos orgullosos de eso. Yo voy a cerrar esto con este pequeño tuit que, ojo, está bloqueado en Venezuela, pero tenemos ya una sala de redacción alterna fuera del país para seguir prestando nuestros servicios informativos.
Así que está en Santiago de Chile, en nuestra sala de redacción y desde allá, ¿no? También La Cuarta tuvo sus vetados, coma, digo yo. Eso anótenmelo por cuenta mía. O sea, La Cuarta también vetó a sus políticos. Bueno, esto me parece muy bien. ¿Hay fecha del traslado de los restos de... Próximamente serán anunciadas. Aún no tenemos la fecha. Recientemente acaba de aprobarse por unanimidad por el Consejo Legislativo y ahora está el Panteón que a través de la Junta de Honores, que es el organismo que oficialmente hace los preparativos correspondientes, la definición de la fecha que pronto anunciaremos al Estado. ¿Y será simultánea a la de...? Serán dos actos distintos. Distintos, sí, actos lo acaba de decir. así es. Para que garantizar que cada uno de ellos tenga su gran momento y su gran momentum y protagonismo como corresponde. Oye, me parece bien. Y yo acotaba esto porque en un programa especial que tuvimos aquí con el profesor Ángel Lombardi sobre el tema el fascismo, hicimos un programa completo sobre el fascismo. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? Importante. ¿Por qué? Del fascismo, ¿qué es el fascismo? Winston, ese programa está ahí. Ese programa no muere, ese programa no deja de tener vigencia, ¿verdad? En esa entrevista me atreví a pedirle al profesor Lombardi que fuera preparando en ese montón de libros que tiene en la cabeza y en su biblioteca un tema sobre el cual tengo mucha inquietud, y es el tema de la división. ¿Por qué nosotros nunca nos ponemos de acuerdo en nada? Y entonces es una lucha que viene de la independencia. Y releyendo la última proclama del libertador Simón Bolívar, llegué a la conclusión de que el libertador Simón Bolívar murió obstinado de tanta división, hasta el punto que suelta la frase: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo del sepulcro. Interpretemos el grado de obstinación del libertador, de tener que luchar no solo contra los españoles, sino contra venezolanos que no entendían la importancia de la lucha de la independencia. Este es un tema que hay que profundizarlo, no tengo el nivel intelectual para hacerlo, pero le pido al profesor Ángel Lombardi que lo haga, que escudriñe, porque yo creo que en la última proclama del libertador está la génesis del inicio del estudio de nuestra división. Chicos, como grandes causas venezolanas tienen disidentes, tienen un pero de alguien, tienen una división de alguien. Y aquí no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para una cosa buena, por un bien. Miren, vamos a gobernar, los próximos 3 presidentes van a construir la vía alterna al puente. Gane quien gane las elecciones, se va a construir la vía alterna, porque eso es un proyecto de Estado que interesa a la región, que no tiene color político. A eso que me refiero. Absolutamente. Si usted desea hacer un comentario, hágalo ahora o calle también para siempre. Yo siempre digo, Rafael, y en el recorrido, incluso previo a mi experiencia gubernamental, a través de las ONGs, de la Cámara Junior Internacional, en el recorrido por el mundo, pareciera que es un tema humano, no solo de nuestros países. No, es como si nos hubiesen preparado la tecnología aquí en la mente para escanearnos a los otros. Yo te escaneo y te ubico. Bueno, tú vas aquí, piensas así. A partir de la división, escaneamos para detectar lo que nos distingue. Mi propuesta, mi mirada, mi visión o el desafío, que es un poco lo que tú estás planteando, es qué tal si utilizamos esa misma tecnología para escanear al otro, pero para detectar qué es lo que nos une, cuáles son los intereses comunes, cuáles son los proyectos que pueden sumar nuestras voluntades más allá de nuestras diferencias ideológicas. Es ahí donde tenemos que trabajar y el reto es absolutamente gigantísimo e histórico, como lo has descrito. Sí, a mí me llama poderosamente la atención, y como no sé si pueda tener el tiempo suficiente para lograr esto, le he puesto esa tarea a Rafael Ángel Andrés. Chico, investiga el por qué el venezolano ha sido tan históricamente desunido. Cónchale, el libertador peleó con Miranda, Miranda peleó con Raimundo por la liberación de Venezuela del yugo español. Pero bueno, nos desviamos un poco, te pido disculpas. Vamos a la pausa y retomamos, que por cierto me mencionas el tema de la Cámara Junior, y quiero que tengamos un vistazo de un montón de ONG, o no sé si tienen esa categoría de ONG,
pero hay muchas organizaciones humanas mundiales que están trabajando cuáles son las nuevas tendencias, Claro que sí. sobre qué están trabajando las cámaras junior, el Club de Leones y todo este montón de organizaciones que trabajan a veces a la sombra, con casi el anonimato, pero haciendo cosas trascendentes para la humanidad. Brevísima pausa, a leerse la última proclama del Libertador e interpretarla. Me escriben a ver qué opinan ustedes. Pausa y ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos esta amena conversación, más que una entrevista, con el colega Argenis Angulo, secretario del despacho del gobernador Rosales, del gobernador Manuel Rosales. Como estamos a través de YouTube, si bien al fondo de ese movimiento es que ya estamos terminando nuestro nuevo estudio, donde estaremos con toda la tecnología para llevarles a ustedes toda la información. Puede que hasta un robot. Oye, habrá que pintar un poquito oscurito el robot, porque un robot de Galicia tiene que tener los mismos tonos de Galicia, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Bueno, tenemos tiempo, o yo tengo tiempo, que no tengo información sobre el trabajo que hacen muchas organizaciones, muchas ONG, Club de Leones, Cámara Junior, Rotary Club. Y bueno, les comentaba que nuestro invitado fue presidente mundial de la Cámara Junior. ¿Cómo fue esa experiencia? Dice que visitaste, ¿qué? 60 países, wow. Así es. Yo he ido a 3 y creo haber dado la vuelta al mundo, imagínate tú. Pues realmente fue una experiencia extraordinaria la posibilidad de servir. Ese año dimos 10,8 vueltas al planeta en la formación de líderes, que es al final lo que hace la Cámara Junior. Cámara Junior es formar líderes. Se dedica a la formación de líderes jóvenes entre 18 y 40 años y tenemos operaciones en unos 120 países, 5.000 ciudades del mundo, y allí Rafael, en ese ejercicio de liderazgo, hay que decir que se construyó en el camino, ¿verdad? Porque hay un proceso de elecciones, hay una asamblea que toma las decisiones, y bueno, fueron 22 años, estoy cumpliendo ya ya llegué a los 41, ¿verdad? 23 años de trabajo voluntario en esa organización que me permitió, bueno, crecer y servir desde ese rol. Y propusimos al mundo allí, Rafael, una iniciativa que sigue alzando vuelo, bendito sea Dios. Y es básicamente, nosotros por supuesto, como todas estas organizaciones que estás comentando, que son aliadas nuestras también porque compartimos muchos valores y filosofías, pues hemos visto en el mundo que hemos formado generaciones enteras para que defiendan sus derechos con mucha fuerza, y está muy bien. Sabemos, yo lo pude constatar. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en la frontera de Ucrania, en Rumania, en Moldavia, atendiendo a los desplazados de la guerra. O tuve la responsabilidad y la experiencia de visitar y de conversar con afectados por el genocidio camboyano, por ejemplo, o en Ruanda. Es decir, he palpado cómo hoy por hoy los derechos humanos han logrado conquistas, pero falta mucho. Ahora, lo que más falta es que todo el mundo habla de derechos, pero nadie, si generalizamos, o muy pocos, hablan de deberes. Y desde nuestra perspectiva, Rafael y quienes nos escuchan, ese es el siguiente paso, esa es la necesidad de la humanidad entera y de Venezuela también. Es decir, necesitamos más venezolanos, más ciudadanos, más habitantes de este planeta que sí conozcan, reconozcan, exijan el cumplimiento de sus derechos, pero que con esa misma fuerza, con esa misma vehemencia, reconozcan y asuman nuestros deberes. Así que propusimos una Declaración Universal de Deberes Humanos. Hace un poco más de un mes, el 10 de julio, tuve el honor de estar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Presentamos esta iniciativa junto con el presidente mundial actual, que es de la India, a un equipo de diplomáticos, y la visión es que un buen día, como aquel 10 de diciembre de 1948, los líderes del mundo reunidos en Naciones Unidas aprobaron la Declaración de Derechos Humanos, aprueben una Declaración Universal de Deberes Humanos, que además, valga decir, porque hay que decirlo y con todo orgullo en el contexto de toda esta conversación muy nutritiva que hemos tenido, Rafael, y que te agradezco, que es un proyecto que nació en el Zulia y que ya hoy por hoy podemos decir, ese 10 de julio en 5.000 ciudades del mundo hubo proyectos para promover
los deberes humanos. Y aquí, el Consejo Legislativo, en eso de seguir siendo bastión, aprobó en primera discusión la Ley de Deberes Humanos del Estado Zulia, que plantea una serie de deberes ciudadanos, ambientales, culturales, de preservación patrimonial. Claro, obviamente que la pregunta que viene es cuáles serían los principales deberes humanos. Hay un catálogo de derechos humanos en Naciones Unidas. Me dice que el Parlamento aprobó una ley. Bueno, voy a invitar a la presidenta. Bueno, Así es. mejor la dejo descansar esa cristiana. Esa cristiana hay que dejarla reposar. Muy activa, mi amiga Iraida Villamil de Velázquez, para ver qué interesante. No había escuchado sobre este tema, fíjate, la ley de deberes, regularmente de derechos. Bueno, ¿cuáles pudieran ser esos deberes que uno tiene que tener pendientes, chicos? Para citar, son 7 deberes. Igual que decir, en el proceso, la primera propuesta que presenté incluía 21 deberes humanos. Pero lo más interesantísimo del proceso era que fuese realmente universal, que le respondiera a todas las ideologías, a todas las religiones, y eso fue lo que hice en todas estas visitas, presentarle a líderes del mundo, recibir ese feedback, y eso arrojó 7 deberes que pasaron por el filtro de todos los continentes y que les puedo garantizar son universales. Por ejemplo, hay uno de ellos que siempre me gusta mostrarlo porque está muy en la boca nuestra. La educación es un derecho, ¿cierto? Es un derecho humano, consagrado en las constituciones, en nuestras leyes, el derecho a la educación. Ahora, en la propuesta, la declaración propone la educación como un deber, es decir, que estas generaciones sepan que educarse es su deber, que tienen el deber de ser mejor todos los días, y además dice educarse y enseñar a otros, es decir, que no solamente yo voy a luchar por la educación para que las instituciones, los gobiernos me brinden acceso, no, las próximas generaciones, esta generación tiene que saber, los chamos que nos están escuchando, que tienen el deber de estudiar, de ser mejor todos los días, ya sea en formación académica, en formación técnica como el programa Saber y Emprender o Francisco Ochoa que está lanzando la gobernación también, y además compartir ese conocimiento. O por ejemplo, el deber de preservar la vida, que incluye el cuidado personal, es decir, las lecciones de la pandemia. Yo soy responsable de cuidar mi salud, porque al cuidar mi salud, cuido la del otro. ¿Tengo derecho a la salud? Sí, pero ¿qué estás haciendo tú para cuidarte? Las instituciones me brindan. Sí. Usa el tapabocas, por ejemplo, vacúnate. Hay gente que no o sostener el futuro, todo lo que es sostenibilidad. Nosotros exigimos a los gobiernos, a las empresas, el cuidado del lago, por ejemplo. Hablando del deber de sostener el futuro, de los procesos de sostenibilidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos claras qué medidas podemos tomar en nuestro día a día, en nuestra casa, para ser sostenibles? Como consumidores, como manejo los desechos. Porque a veces el que exige a los gobiernos o a la empresa privada el manejo de los desechos que afectan al lago con una pancarta así gigante y una voz muy alta, no sabe que lo que está lanzando a la calle está yendo igual a la cañada y está yendo al lago también. Entonces, no es ir en caminos contrarios, al contrario, estamos complementando, valga la cacofonía, estamos complementando el proceso de los derechos diciendo que la única manera o la mejor manera de garantizar tus derechos es con ciudadanos que asuman sus deberes. Así que estamos aterrizando eso en las responsabilidades individuales que tú, yo y quienes nos escuchan tienen por el futuro del Estado, del país y del mismísimo planeta. Bueno, figúrense ustedes, este cristiano andaba por la ONU pidiendo la aprobación de los deberes humanos, ¿ok? Mientras que otros andan pidiendo actas, este cristiano anda trabajando en su cosa, en lo que es su visión. Así es el mundo de diferente, así es el mundo para atender tantas prioridades. Pero me queda allí un sinsabor, Argenio. Por favor. El tema de las tareas de estas ONG. Me dices que hay algunas que son asociaciones civiles. Sí. ¿Verdad? Entonces uno se pregunta cuál es la diferencia entre el Club de Leones y la Cámara Junior y la otra... Rotary, el Rotary Club. O Rotará, que es el movimiento de jóvenes. Bueno, imagínate, Rotary. Y hay Rotary 1, 2, 3, 4, 5, en fin. ¿Cuál es la diferencia bueno, todo eso, lo que nos une más allá del mecanismo de constitución legal, todas son reconocidas como organizaciones de trabajo voluntario. La gran característica de estas organizaciones es que invitan a personas a ser miembros, a afiliarse y a donar su tiempo en la medida en la que reciben beneficios extraordinarios. Por ejemplo, yo puedo decir, en la Cámara Junior Internacional, yo he hecho 22 años de trabajo voluntario desde mis 18 completitos hasta mis 40
años. Ahora mis beneficios han sido espectaculares, maravillosos. Lo que he aprendido allí no hay una universidad que me lo ofrezca. Eso, así trabajan las organizaciones de trabajo voluntario en el mundo. Y conversábamos. Ajá. En Venezuela tenemos mucho por hacer para el apoyo, el acompañamiento de las organizaciones de trabajo voluntario. En nuestro país todavía y en la región, con mucha fuerza puedo decir, en la región, en América Latina, hace falta mucha fuerza, respaldo de las organizaciones de trabajo voluntario, porque hacen un trabajo espectacular. En los deberes, hay uno de los deberes que plantea en el enunciado universal, después está descrito con más detalle, servir a la humanidad. Y lo que habla de servir a la humanidad es todo ciudadano, así como tenemos en la mente. Para ser alguien en la vida, que eso tampoco me gusta mucho porque somos alguien, hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Nacimos con el hecho de nacer. Claro. Pero bueno, para ser alguien en la vida tenemos el esquema, tenemos que estudiar, Correcto. tenemos que tener un trabajo, Ujú. tenemos que tener una familia. Queremos incluir en el esquema mental de las próximas generaciones que tenemos que tener un espacio de servicio. En la iglesia, en la fundación, en la ONG. Interesante. Yo sí tengo que tener el trabajo en el que me Interesante. paguen, me remunere por mis talentos, maravilloso. Pero también tengo que tener un espacio en el que yo retribuya las oportunidades maravillosas que me brinda mi planeta, mi país, mi estado. Entonces, ¿cuál es tu espacio de trabajo voluntario? Algunas de estas fundaciones, algunas de estas asociaciones, con la junta de condominio, con la iglesia, no importa, pero consigue un espacio en el que retribuyas las bendiciones que te brindan tus tierras. Muy importante eso. ¿Tú sabes de qué me estaba yo acordando escuchando? De la recluta. ¿Cómo mi generación odió la recluta? Pero venía acá. Después eso se fue suavizando. Servir a la patria, chicos. Ir al ejército. Pero uno odiaba a la recluta. Uno no quería servirle a la patria. Yo, únchale. Interesante. Yo no quiero a la patria porque no quiero ir. Después, el servicio militar se planteó en otros términos. Nada de estar con un rolo corriendo detrás del joven, porque uno dice, va a cumplir 18 años, por fin puedo ir a un bar, pero ahora me toca la recluta. Entonces, yo me estaba recordando esto en cuanto al tema de cambios de paradigma. Sí. De cómo ahora, entonces, no hay miedo a la recluta, el joven se presenta voluntariamente, recibe hasta una remuneración, etcétera, etcétera. No sé si encaja en eso que tú dices, pero me parece muy, muy importante que las próximas generaciones te sientan como un deber el servicio. El servicio. Así ¿Okay? Y hay algunas disposiciones legales, el servicio comunitario, en algunas, pero el tiempo se nos venció, chicos. Ha sido un honor. Ha sido un placer y un honor para mí recibirlo. Yo preguntaba, pero bueno, ¿y cuándo es que voy a entrevistar yo a Argenis? Entonces me tuve que anotar en una lista, me anoté en una lista y esperé pacientemente el momento. Yo lo tenía en mi lista de deseos. En el mapa del tesoro tenía un día estar donde está la noticia. Muchísimas gracias. Pues a ustedes sigan, por favor, con nuestra excelente programación. Será de noticia. Y donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Hasta mañana, si Dios quiere.